Tenemos esta vez que iniciar un tema nuevo en Social 2. Este tema nuevo lo voy a considerar experimental por ahora. Yo voy a tratar de pasarles algún texto más o menos que se acomode a esto. Todavía no tengo un texto definitivo, tendría que escribirlo yo. Pero ustedes pueden, mediante internet y algunos textos que yo les voy a dar, tener una idea de lo siguiente. Hemos visto nosotros algunos aspectos de Social 2 que tienen que ver con una visión más europea y más humanística de la social. La Social 1 que hemos visto es básicamente la psicología social americana, norteamericana, que es la más usual. A esa psicología social 1 que ustedes han visto, la llenan de matemáticas y ahí tienen ya la psicología actual que existe. Pero la psicología que yo doy en Social 2 es otra que tiene que ver más con lo humanístico y con lo filosófico además, pero que es de todas maneras práctica. Y lo que yo quiero iniciar ahora es algo que no está todavía bien dibujado, digamos, no está todavía muy bien formado en Psicología Social 2. Pero aún así, yo quiero que lo veamos, haremos el intento de hacer entre todos alguna investigación sobre esto. Y es la investigación sobre las redes sociales. Si ustedes buscan redes sociales, siempre ha habido. Si nosotros buscamos, qué sé yo, un partido político, ahí tienen un gran tejido, que es una red de comunicaciones. El partido político puede pasar por encima de las clases sociales, por encima de las regiones de un país. Supongamos, no vamos a ir al más, supongamos el MNR o el MIR, que son partidos que ya fueron, digamos. El MNR o el MIR tuvieron mucha importancia en su momento en Bolivia, y a partir de ahí se formaron redes muy interesantes que abarcaban, por ejemplo, diferentes clases sociales. No se trataba solamente de que en el MNR hubiera solamente gente campesina, ya que el MNR fue un partido que reivindicó la clase campesina, fue el primer partido que reivindicó la clase campesina, partido efectivo, digamos, que logró esto. Cuando logró llegar al gobierno, este partido se hizo cargo de la reforma agraria y de varias cuestiones. Pero ese partido, una vez que se hizo un partido, abarcó diferentes clases sociales. No era un partido solamente de los campesinos, era un partido de clases altas y medias que estaban comprometidas en este proyecto. Algo parecido sucedió con el MIR. El MIR, podríamos decir que comenzó entre estudiantes, entre la gente intelectual de clase media en Bolivia, pero poco a poco abarcó todas las áreas posibles. Abarcó clase alta, abarcó clase baja, abarcó todas las áreas de Bolivia, ya sea en el sentido de regiones, o sea en el sentido también de clase social. El MIR llegó a ser un partido bastante omnipresente, aunque después, bueno, no tuvo el resultado esperado, se fue fracturando, ¿sí? La fractura más grande se produjo cuando el MIR hizo un pacto con el ADN, que era el partido de Banzer, y se supone que el MIR nació contra la política de Banzer. Cuando Banzer tomó las riendas del país como militar, con un golpe de Estado, a partir de ahí, casi toda la lucha fue contra Banzer. Y de ahí se formó el MIR, justamente un partido contra Banzer. Por eso después, cuando volvió la época democrática, Banzer forma un partido, lo cual de por sí ya es bastante discutible, como una persona que
fue dictador, va a formar un partido democrático. Pero formó el ADN, Acción Democrática Nacionalista. Y al formar el ADN, en un momento determinado, se buscó una alianza. Saben ustedes que antes, durante muchos años, ningún partido lograba más del 51%, así que tenían que hacer alianzas. Esas alianzas se hacían en el Senado. Y yo le dije a algunos amigos que el MIR no se iba a aliar con el MNR porque tenían algunos encontronazos muy fuertes, pero se iba a aliar con el ADN. Mis amigos me trataron mal, casi me gritan como que yo no entendía nada de política, bla, bla, bla. Sin embargo, el MIR salió con el ADN, como yo dije. Y esa alianza fue realísima, porque un partido que se formó contra un dictador finalmente se alía con ese mismo dictador, aunque en época democrática. Esto causó mucho desconcierto. Con el tiempo el MIR se fue dividiendo, subdividiendo, hasta que ya perdió prestigio. Pero bueno, un partido político, sea como sea, abarca a casi toda una sociedad. Entonces, el estudio de un partido político nos puede mostrar cómo sería un estudio en red. Pero a lo que yo voy, a lo que yo quiero que estudiemos, aunque sea de pasada, es la influencia de las redes sociales por Internet. Escúchenme, esto del Internet está provocando una gran incertidumbre sobre de qué manera hay que entender la sociedad actual. Las redes sociales, por ejemplo, han jugado un papel fundamental con este asunto de la pandemia, explicándole a la gente de qué se trata, pidiéndole a la gente que se cuide. No se trata solamente de la radio y la televisión nomás como antes, sino que ya a través de las redes sociales y especialmente a través de los celulares, la gente se ha enterado de qué pasa y qué es lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer. Pero no solamente eso, sino que gracias a este tipo de redes virtuales, es que hemos podido hacer clases virtuales como las que estamos haciendo todavía ahora. En este momento estamos en una clase virtual. Entonces, las redes han mostrado un poder de efectividad muy grande en educación, en política, en todo. Prácticamente la sociedad actual ya casi no se la concibe sin las redes electrónicas, las redes informáticas. Así que las redes informáticas están creando otro nivel de sociedad, que no es el mismo nivel que conocíamos antes. Por ejemplo, si se habla de grupos de amistad, los grupos de amistades son las amistades que conocemos. Eventualmente en otras épocas, tal vez podríamos ser amigos por carta con alguien de afuera, digamos, pero muy eventual, digamos, no es fácil. En cambio ahora, es más que perfectamente fácil hacer una red por Internet, ¿no es cierto? Ustedes deben participar seguramente en redes de Internet. Yo participo todavía muy a poco, no estoy muy acostumbrado a esto, pero participo de un grupo que estudia a Cortázar, o participo de otro grupo que estudia cine, en fin, hay algún grupo filosófico por ahí. Entonces hay grupos en los que uno puede participar, yo participo más pasivamente, a veces doy opiniones, pero en ese momento uno opina y otros opinan, y uno no sabe quién es el que está opinando, porque a veces los nombres no te dicen nada, pueden ser seudónimos. Y uno no se da cuenta que a lo mejor está discutiendo con gente de diferentes países. No está discutiendo con gente de Cochabamba, o como máximo con gente de Bolivia. Uno está discutiendo de pronto con gente que está en Europa o gente que está en Estados Unidos. Y por supuesto, si logras participar en inglés
es mejor porque casi todo el mundo lo inglesa hoy en día. Así que el concepto de red y más específicamente de una red informática es un concepto nuevo. No había antes porque no había la red informática. Así que no hay muchos trabajos. No sé si habrán libros de psicología social actuales, tengo que buscar para ver si incorporan esto. Porque incorporar esto sería casi como revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora. No es que digamos todo lo que se hizo hasta ahora no sirve y ahora empezamos de nuevo. No es tanto así. Pero a lo que ya teníamos, tenemos que agregarle ahora un capítulo sobre las redes sociales, pero las redes de Internet, no cualquier red. Porque siempre ha habido redes sociales, se ha hablado de redes sociales también, en el sentido común de una red de amigos, de una red de personas que leen revistas donde aparecen artículos de psicólogos, por ejemplo, red de psicólogos. Entonces yo puedo encontrar una revista latinoamericana donde hay artículos escritos por mexicanos, por argentinos, por colombianos. Entonces ahí podemos establecer una red intelectual a través de revistas, de investigaciones, o a través de investigaciones que aparecen en Internet. Pero la red virtual es la de establecer contactos casi permanentes con personas con las que uno llega a ser relativamente amigo y a través de varios países, en tiempos diferentes, en países diferentes. Y en esa red, en ese nuevo concepto de red, tenemos que tener en cuenta algo. La gente de diversos países, al estar varios reunidos, pueden tener una visión de pronto más amplia, porque en cada país, al interior de cada país, casi siempre hay una especie de ideología dominante donde los gobernantes de ese país te obligan a pensar de determinada manera. Y siempre hay periódicos o revistas o canales de televisión que son del gobierno, de cualquier gobierno, del gobierno de Inglaterra, del gobierno de Francia, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Italia, del gobierno de Japón, del gobierno de China, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Bolivia. Es decir, en todas partes hay un gobierno y hay una política de ese gobierno que intenta, por lo general, dominar el pensamiento político del país. Cada partido que está en el poder intenta dominar el pensamiento del país. Podemos imaginar que el peronismo en Argentina hace todo lo posible para tratar de convencer a la gente de que lo que hacen está bien, de que su política está bien, de que no hay ningún problema. Pero actualmente existen también mucho periodismo alternativo que puede ponerse en contra de la política del gobierno. Antes también existió esto, pero esa gente era mucho más perseguida. Hoy en día no puedes perseguir porque las leyes democráticas te lo impiden. Si en un país hay democracia, quiere decir que pueden haber periódicos y televisión de oposición que se oponen al gobierno que está gobernando en ese momento. Entonces sí, nosotros podemos pensar que a través de periódicos y todo eso puede haber una oposición. Pero ¿qué haces? Te compras los periódicos. ¿Hay alguien que compre periódicos a estas alturas? Ya verá ahí, pero la mayor parte de los periódicos hoy en día se leen por Internet. ¿Por qué? Porque es más rápido leer varios periódicos. Yo no quiero saber lo que dice un solo periódico, quiero saber lo que dicen varios periódicos, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que si empiezo a leer, no comprar, sino si empiezo a leer noticias
de un cierto periódico de la Argentina, voy a tener toda la opinión de oposición en contra del gobierno actual. Pero sé que también hay otras publicaciones que son a favor del gobierno actual. Entonces leo las dos publicaciones para tener una idea de qué es lo que está pasando. ¿Qué opinan unos, qué opinan otros? Tales tipos dicen cosas que los otros no dicen. Pero hay que ver también si lo que dicen los que están en contra unos de otros, si es la verdad. Ese es un problema que siempre ha existido, no es un problema actual. Nosotros no sabemos si lo que dicen los periódicos es cierto. Por ejemplo, veamos cómo eran los periódicos, son hasta ahora, pero cómo eran especialmente antes. Compramos Los Tiempos, compramos algún periódico, bueno, de Cochabamba o de Bolivia. ¿Y cómo eran las cosas tradicionalmente? Un periódico solo en un país, ese periódico solo, no tiene la capacidad de tener distribuidos por todo el mundo periodistas a los cuales les tienen que pagar para que manden noticias. Y es muy caro. Los Tiempos no podrían tener periodistas registrados en todos los países del mundo para tener noticias. Sería muy caro estarle pagando a personas en todo el mundo. Entonces, hay agencias de noticias. Esas agencias de noticias sí tienen periodistas en todas partes del mundo. Esos periodistas le mandan a la agencia central todas las noticias que se van produciendo. Esa agencia central le vende a los diferentes periódicos del mundo las noticias. Pero esa agencia central también tiene su lógica ideológica, digamos. Le da un sentido a las noticias, porque los periodistas mandan las noticias a la agencia central, digamos United Press. Y la United Press reelabora la noticia, le llega una noticia, pero United Press tiene una ideología. Supongamos que la United Press tiene la ideología norteamericana. Entonces van a reelaborar las noticias para que no solamente llegue la noticia, sino que vaya con una intención, ¿no es cierto? Se la puede manipular la información. Entonces ellos le venden esas noticias ya reelaboradas a diferentes periódicos. Entonces Los Tiempos le compran noticias a la United Press, o le compran noticias a la France Press, o le compran noticias a alguna otra agencia. Entonces, con la compra de esas noticias internacionales, más las noticias nacionales y locales, Los Tiempos puede más o menos figurar como un buen periódico. ¿Sí? Les digo Los Tiempos como podría ser cualquier otro periódico. Les digo Bolivia como podría ser cualquier parte del mundo. Entonces, siempre hemos tenido que fiarnos de las noticias internacionales a partir de las agencias noticiosas. France Press es una agencia, United Press es otra agencia. Y esas agencias son las que toman las noticias y las reelaboran y las venden a los periódicos, a las radios. Así era tradicionalmente. Con la televisión hubo un pequeño progreso, porque por lo menos los periodistas gráficos ponían fotografías, pero podía hacer que las fotografías no salgan. Pero en la época en que ya había la televisión, ya los periodistas pueden hacer tomas interesantes. Algunas veces estas tomas son adulteradas, o se ve gente que corre y los tipos que dan la noticia te dicen quiénes corren a quiénes, y a lo mejor te lo está diciendo al revés. Es decir, hay muchas formas de adulterar las noticias, pero por lo menos ya había un intento de dar las noticias bien hechas y filmar, grabar los lugares donde está sucediendo todo. Entonces la televisión empezó a ser un medio más interesante y los periódicos empezaron también a mejorar su publicación. Pero todo esto siempre con el riesgo de que las noticias sean adulteradas políticamente. Son noticias redirigidas. Es decir, hay gente que capta la noticia y en el centro de la televisión o del periódico deforman las noticias, las arreglan para que
La gente crea lo que el periódico dice o lo que ese canal de televisión dice, aunque muestren figuras. Pero con el Internet ha sucedido algo mejor y peor, porque hay más noticias y no sabemos tampoco, hoy en día menos que antes, si esas noticias son ciertas o no. Se ha extendido mucho el uso de las llamadas fake news, noticias falsas. Estas fake news dan vuelta al mundo a través del Internet. Y uno cree lo que lee. Por ejemplo, tenemos actualmente una forma oficial, perfecta, de saber qué está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Esa verdad no puede estar acaso manipulada? ¿Acaso Estados Unidos no tiene una visión muy específica sobre lo que puede pasar a Rusia? ¿Acaso los europeos no tienen una visión muy específica con respecto a Rusia? ¿Acaso los chinos no tienen una visión muy específica con respecto a Rusia? Entonces, las noticias que recibimos, no sabemos exactamente si son ciertas o no. Pero lo que sí sabemos es que hay redes mundiales de noticias. Y fíjense, las redes mundiales pueden causar una guerra también. Pueden. A ver, una guerra mundial se podría establecer sobre hechos falsos. Por ejemplo, se dice que el problema que hubo entre Estados Unidos y Japón, para que Estados Unidos le declare la guerra a Japón, es un problema inventado, porque en plena ya había aparecido la Segunda Guerra Mundial, Japón se alinea con Alemania y le manda un mensaje a los norteamericanos. Tienen que salir de esa isla donde están porque esa isla antiguamente es de Japón. Tienen que irse, cuidado, vamos a atacar. Pero los norteamericanos hacen todo un trabajo para que esa información no llegue a la isla donde tenía que llegar. Y cuando llega la información, llega tarde, porque ya los aviones japoneses se están bombardeando. ¿Sí? Entonces se establece una guerra contra Japón. Dice, Japón nos está bombardeando sin decirnos nada. Mentira, Japón había dicho, cuidado que vamos a bombardear. Había ya un paso previo, ¿no? Claro que lo había. Y los yanquis obstruyen ese paso previo para hacer creer de que de pronto Japón estaba atacando, entonces los yanquis tenían que defenderse. Y para defenderse entonces le declaran la guerra a Japón. En realidad los yanquis querían meterse en la guerra, querían declararle la guerra a Japón. Y establecen toda una dinámica totalmente falsa para meterse en esa guerra. Eh, por lo tanto, no sé, a ver, ¿qué está sucediendo en Nicaragua? Daniel Ortega era uno de los guerrilleros que estuvo luchando durante años contra la dictadura que había en Nicaragua. Esa dictadura duró años y la lucha empezó durante mucho tiempo y mucha gente de izquierda apoyaba esa lucha. El mismo Cortázar, el gran escritor, viajó hasta Nicaragua hasta que ganaron los guerrilleros, ganó la guerrilla nicaragüense, ganaron los revolucionarios. Una gran alegría para todos los que estaban a favor de esa revolución. Sí. Pero resulta que uno de los grandes guerrilleros de aquel momento, Daniel Ortega, llega finalmente a ser presidente, deja de ser presidente, vuelve a ser presidente, y ahí ya no quiere salir del gobierno. Y ahí está el hombre, enquistado en el gobierno. Se terminó la democracia en ese país, porque ese tipo está ahí permanentemente.
No puede estar permanentemente. Justamente una de las características de la democracia es la renovación de autoridades. No puede estar alguien permanentemente. Imagínense un rector que quiere estar 40 años en la universidad, siempre como rector. No es posible, no es posible. Los estatutos de la universidad dicen un rector puede estar tanto tiempo y se va, tiene que venir otro. No se puede reelegir permanentemente. Y en los gobiernos democráticos también existen leyes así. Por ejemplo, la ley más común es un presidente podrá reelegirse por una sola vez y después ya no más. Tiene que dar paso a otra elección con otros candidatos. Después de un tiempo podrá volver si quiere. Y vean que casi siempre ha sucedido así. En Estados Unidos hay una sola excepción. Cuando hay guerra, le permiten al presidente que esté ahí hasta que termine la guerra. Eso pasó con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Le permitieron a Roosevelt estar ahí hasta que termine la guerra. Pero dijeron, usted empezó a luchar en esta guerra y usted tiene que seguir hasta que termine. Así fue. Pero normalmente hay la elección periódica de autoridades. Esa es la democracia, es una de las bases de la democracia. ¿No es cierto? Cuando una persona se queda permanentemente, entonces ya es una dictadura. Eso es lo que el MAS no quiere aceptar, de que el gobierno de Evo Morales se estaba convirtiendo en una dictadura. Porque tuvieron una gestión, una segunda gestión, y ahí se tenían que ir. Entonces García Lina era el pensador del grupo. Dice, no, pero aquí había una constitución y aquí hay otra constitución. Entonces, en base a esta constitución, le daremos a Evo Morales una segunda posibilidad con esta constitución nueva, lo cual es una trampa porque entonces ya eran 3 periodos y no 2. Y en cualquiera de las dos constituciones te dicen 2 periodos. Entonces hicieron 3 periodos. Pero no contentos con eso, una vez que estaban en el tercer periodo, hicieron un cuarto periodo. Y entonces ya se vio que ellos no estaban respetando la democracia y se armó todo el problema. Este tipo de estas acciones no son muy conocidas en el exterior. Vean usted que cuando se discute esto, nunca se nombra todo este transcurso de cosas que pasaron. ¿Mm? No es que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. Evo Morales dio un golpe de Estado. En su tercera gestión, eso ya era un golpe de Estado. Supongamos que lo admitimos, ¿sí? En su tercera gestión quiere hacer una cuarta gestión. Ya es demasiado. Entonces dice, vamos a hacer un referéndum. Si nos dicen que no, nos vamos. Les dijeron no y no quisieron irse igual. Eso también es un golpe de Estado. Entonces, ¿qué entendemos por golpe de Estado? Dicen, a Evo Morales lo sacaron con un golpe de Estado. No, Evo Morales dio un golpe de Estado y fracasó. En el segundo golpe de Estado fracasó. Entonces, depende de cómo se analicen las cosas, ¿no es cierto? Más allá de lo ideológico, hay que ver las actitudes. Y estas actitudes pueden ser defendidas o encubiertas por las noticias que la gente recibe. Y esas noticias ahora viajan rapidísimo por Internet, rapidísimo. Tan rápido que la gente no tiene tiempo de analizar. Y este es un problema. El Internet nos provee de noticias rápidas, pero también nos falta capacidad de análisis. No hay tiempo para analizar las cosas que uno ve. Y el problema real, que hay que estudiarlo a nivel psicológico, para eso somos psicólogos, es que la primera impresión siempre es duradera. La primera impresión siempre es muy duradera porque eh, cala más hondo en la psicología de la gente. Por eso dicen, para una primera mala impresión no hay una segunda buena. Cuando la primera impresión es mala, no lo puedes arreglar, ¿no es cierto? Hace años que se dice esto. Por ejemplo, si quieres conquistar a alguien, una chica, un chico, una chica,
La primera impresión es bastante importante, porque a partir de esta primera impresión la otra persona va a tener ganas de seguir con esa persona o no. Entonces, para una primera mala impresión ya no hay una segunda. Y eso también tiene que ser considerado con respecto a la democracia. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué vale que Daniel Ortega haya sido un guerrillero si ahora es un dictador? Dictador es una persona que no respeta las reglas democráticas, por si las dudas. Eso es un dictador. ¿Por qué? Porque significa que él dicta las leyes. Ya no tiene un parlamento que dicte las leyes, o tiene un parlamento títere que dicta las leyes que él le conviene. Eso es una dictadura, porque el presidente dicta las normas, no es el conjunto de los poderes, no es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, no es el conjunto de la población los que producen las leyes, sino la persona que está ahí, que está a la fuerza. Conocíamos los dictadores militares. Durante mucho tiempo ha habido dictadores militares, especialmente en Latinoamérica. En Chile, Pinochet, en Argentina, Videla, aquí Banzer. Son algunos nombres, porque han habido muchos más, pero son los nombres más conocidos. Entonces, estos dictadores borraron la democracia y impartieron ellos órdenes muy precisas al ejército para que por las noches especialmente se declare estado de sitio. En el estado de sitio nadie puede salir de su casa, todo el mundo tiene que estar dentro de su casa. Si sales de tu casa te balean. Entonces en el estado de sitio todo el mundo tiene que estar, digamos, 8 de la noche ya en su casa. Y aprovechan justamente las 8 de la noche los militares en sus gobiernos para ir a diferentes lados a sacar gente y meterlas presas y torturarlas o matarlas. Si son mujeres, violarlas, torturarlas y tal vez matarlas. Esto han hecho los gobiernos militares. Eso es una dictadura porque no hay ley. La ley es la voluntad de ellos. Ahora, la pregunta es, una vez que retornamos a la democracia, ¿cómo vamos a entender la democracia? ¿Vamos a seguir utilizando la democracia como un pretexto y seguir manteniendo las dictaduras? Esto es un problema serio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la población de cualquier país tenga la libertad suficiente como para enterarse de qué es lo que está pasando en su país, qué es lo que realmente está pasando en otros países, qué es lo que está bien y lo que está mal, qué patrón de referencia tenemos? Sabemos exactamente aquí todo lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela o en Argentina, sin ir más lejos. Tenemos una conciencia de exactamente qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ya se fue Donald Trump y ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en China? No sabemos qué está pasando en China. Sabemos que China ha optado por una economía capitalista, pero su política sigue siendo comunista en el sentido de una política muy cerrada. Entonces, ¿sabemos lo que está pasando en China? No, no sabemos. Los chinos tratan de que no salga casi ninguna información importante. Todavía tienen ese poder. ¿Sabemos lo que está pasando en Rusia? Más o menos. Porque Putin, a pesar de ser un tipo de un régimen aparentemente democrático, se ha ido convirtiendo poco a poco en un dictador, un tipo que tiene mucho poder, mucha influencia. ¿Y qué nos dicen las noticias o las opiniones que recibimos? Putin es un malvado por esto y esto y esto. No, Putin tiene razón por esto y esto y esto. ¿Qué deberíamos opinar? Entonces, ¿qué nos falta además de todo esto? Nos falta una formación política, social, importante en todos los países, para que a partir de esa información, mejor dicho, a partir de esa formación en política, pero no una formación política partidaria, sino en la política como ciencia. Si pudiéramos estudiar la política como ciencia, la ciencia política, y a partir de ahí recibir información de todos lados,
podríamos tener ya una opinión más correcta y concreta sobre todas las cosas que pasan en el mundo. De no tener esa información oportuna y de no tener la formación oportuna, ¿sí? Estar formado en política, no entendemos, la gente no entiende, la gente se dispara con lo primero que lee, le da la razón al primero que lo convence con argumentos a veces triviales. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, las publicaciones que iban contra Rusia hablaban mal de los rusos. No solamente que el comunismo era malo, bla, bla, bla. Decían que los rusos se comían a sus propios hijos. Y había gente que lo creía. ¿Cómo puedes creer que los rusos se van a comer a sus hijos? Tonterías. Pero sí había el caso de que a los niños rusos a veces los inducían para que pudieran detectar algo político en sus papás y los denunciaban a sus propios padres. Eso pasó en Alemania también, en la Alemania nazi, donde los hijos son entrenados en los colegios para que, si es necesario, denuncien a sus propios padres si sus padres no están cumpliendo con la política que dice el régimen. ¿Cierto? Esto es atroz. Y no significa entonces que los padres se comen a los niños, sino que los niños se comen a los padres. Era un poco al revés. ¿Sí? Así que la pregunta es, ahora las redes informáticas son más rápidas, más directas, y son más rápidas tanto para decir la verdad como para decir mentiras. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Qué está pasando con la gente actualmente? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Hasta qué punto las redes nos informan, nos desinforman o nos confunden? ¿Se están haciendo trabajos sobre esto? Sí, se están haciendo varios trabajos sobre esto. Pero es precisamente sobre esto que yo quiero que hagamos una investigación. Es urgente, chicos, hacer una investigación acerca de cómo están funcionando las redes sociales hoy en día. Ya no es el periódico, ya no es la radio, ni siquiera es la televisión. Son las redes informáticas, a través del celular, a través de la computadora. Las redes informáticas actúan más rápido, pero no por eso actúan mejor. Lo que sí podemos hacer con las redes informáticas es leer aquellos canales de información a los que creemos mejores. Entonces decimos, bueno, este canal tiene tal orientación, me parece mejor. Y podemos elegir periódicos. Este periódico tiene tal orientación que le creo, a estos no les creo mucho, pero lo mismo los voy a leer. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay un periódico que se llama Página 7 en la Argentina. Y ese periódico es un periódico, apareció como de izquierda, pero siempre es más contestatario. Y hay otro periódico que se llama Clarín, que es una empresa enorme. Y esa empresa es una empresa, podríamos decir, políticamente de derecha. Esa empresa defiende a los empresarios y, por tanto, defiende una política capitalista empresarial. Y, por lo general, contraria al peronismo. Mientras que hay otros periódicos, como Página 12, varios, que son a favor del peronismo y atacan generalmente a las noticias que aparecen en el otro periódico. La pregunta es, ¿quién de ellos está diciendo la verdad? Porque hay muchas formas de dar las noticias. Una es decir la noticia tal como es, decir la verdad. Otra es dar esa noticia, pero alterar nombres o alterar palabras, modificar los conceptos para que esa noticia pueda aparecer crítica contra el gobierno. Si nosotros estamos informando bien, te dicen, estas cosas han pasado. Claro, pero en la forma que ustedes lo muestran,
Ustedes están culpando al gobierno de eso que pasó cuando a lo mejor el gobierno no tiene la culpa, la tienen ustedes. Ustedes crearon este problema, no el gobierno. Pero ellos manejan la edición de manera que los que escriben ahí escriben de una manera tal que la persona que lee supone que eso que sucedió es obra del gobierno y no obra de los mismos tipos que están con ese periódico Clarín. Lo contrario también es cierto. Un periódico que está apoyando al peronismo dice muchas cosas que son ciertas. No miente, pero no dice muchas otras cosas que debería decir, que podrían ser muy críticas para el gobierno. Entonces su periódico dice, nosotros no mentimos, claro, no mienten, pero dicen solamente las cosas que les interesa decir. Hay otras cosas que podrían ser de crítica al gobierno. Ellos deberían asumirla como autocrítica, pero no lo asumen. Seleccionan aquellas cosas que son útiles para defender al gobierno y para atacar a la oposición. Entonces no te queda más remedio que leer los dos periódicos siempre, para sacar una conclusión más o menos adecuada de lo que está pasando. Porque no vale la pena también hablar con amigos, o sea, yo me comunico con parientes y amigos, ellos también están en la lógica de los que están a favor o en contra del gobierno, o de las cosas que están pasando allí. Por lo tanto, no puedo confiar mucho en las opiniones de ellos. Y ellos, muchos de ellos en la Argentina, ustedes saben que la gente es muy fanática. Así como son fanáticos por el fútbol, son fanáticos en la política también. Y es difícil discutir. En Argentina es tan difícil discutir de fútbol como de política. La gente es bastante emocional en la discusión. Y no permiten, no tienen un sesgo así de apertura, digamos. De decir, sí, tal vez tienes razón, sí podría ser, sí, ¿por qué no? Nada, nada. No permite ninguna opinión en contra. Por ejemplo, los antiperonistas todavía se acuerdan de lo que hicieron los guerrilleros, que mataron gente sin motivo, porque algunos de los montoneros afirmaron después que sí, en realidad mataron gente porque querían que los militares se enojaran y que hicieran algo. Entonces, en el momento que los militares tomaran el poder otra vez a la mala, se destruía otra vez la democracia, ahí ellos, los guerrilleros, tenían la posibilidad de actuar ya como guerrilleros directamente. Eh, Eso, por supuesto, fracasó porque los militares tenían más poder que los guerrilleros, obviamente, y estaban además entrenados y apadrinados por Estados Unidos o por otros gobiernos, como el gobierno de Chile, de Pinochet. Así que todo esto salió muy mal, los militares tomaron el poder y tuvieron mucho poder durante mucho tiempo. Corretearon a mucha gente, persiguieron a mucha gente, tomaron presa a mucha gente, violaron, torturaron y mataron y hicieron desaparecer a mucha gente. Ha sido terrible. Y todo esto es porque a un grupo de supuestos guerrilleros se les ocurrió la brillante idea de hacer enojar a los militares, como para que haya una guerra, pero no hubo una guerra. Los guerrilleros no tenían poder militar como para hacer una guerra. Así como años después, los militares, cuando ya toda la gente se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando con las desapariciones, las torturas, los militares trataron de quedar bien con la población y tomaron las Islas Malvinas, que es una vieja protesta de la Argentina de que las Islas Malvinas eran argentinas, y primero la tomaron los franceses y después la tomaron los ingleses, y nunca la devuelven. Entonces los militares quisieron quedar bien con la población y se lanzaron a recuperar las Islas Malvinas, y perdieron la guerra. Ganó Inglaterra otra vez. Así que eso destruyó la confianza de la gente en los militares, y ahí por fin se acabó la etapa militar, que fue horrible, horrible, duró mucho tiempo. Murió mucha gente, desapareció mucha gente, fue torturada mucha gente, fue violada mucha gente. Entonces, la pregunta es, ¿qué buscas
cuando expandes noticias, cuando expresas opiniones, ¿qué buscas? ¿Cuáles son tus posibilidades? Y ahora tenemos redes informáticas que en cuestión de segundos, pueden alterar la opinión de toda una población. ¿Quién sabe si lo que está pasando en Rusia está bien o está mal? Lo primero que podemos decir, está mal porque a estas alturas hay que cuidar los derechos humanos, independientemente de cualquier otra cosa. Hay que agotar las instancias diplomáticas. Y aparentemente Putin no agotó las medidas diplomáticas y lanzó directamente una agresión que ya se estaba medio produciendo desde antes. Tenemos una idea de lo que está pasando. Ucrania, la mayor parte de Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea. Si pertenece a la Unión Europea, podrían pasar a formar parte de la OTAN. La OTAN es en realidad el Tratado del Atlántico Norte. Es un tratado que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, donde los países de Europa se aliaron con Estados Unidos contra Rusia como país comunista y los países asociados a Rusia. Y de paso China por las dudas. Entonces, la OTAN significa las fuerzas militares aliadas de Estados Unidos con Europa, especialmente, contra los comunistas rusos y chinos. Eso es la OTAN. Ahora bien, la Rusia soviética se terminó, la Unión Soviética se terminó y la Rusia comunista se terminó. A pesar de eso, sigue la OTAN. Entonces, lo que no quiere Putin es que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea, porque entonces va a formar parte de la OTAN. Y si forma parte de la OTAN, Estados Unidos es capaz de poner misiles en Ucrania al lado de Moscú o de Rusia. O sea, es permitir que los norteamericanos se metan ya casi en las narices de Rusia. Y si bien Rusia ya no es comunista, pero sigue siendo Rusia. Entonces Putin dice, los rusos no queremos a los norteamericanos con su poder capitalista, con su poder imperialista. Queremos seguir siendo rusos y mantener nuestros valores. Ahora, el problema es, ¿Ucrania es parte de Rusia o ya no? ¿Lo fue alguna vez? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estudiar historia. No puedes saber nada de política si no estudias historia. Si no te explicas la historia y la geografía para saber por qué un país lucha con otro, por qué motivos, no puedes saber política, no puedes hablar de política si no estudias cómo llegamos a donde llegamos. Entonces mucha gente se mete a hablar, a opinar sin saber nada, solamente por las señales que recibe por internet, nada más. Entonces, tiene razón Putin en protestar de que Europa le está dando posibilidades a Ucrania para que pertenezca a la Unión Europea y que con eso pertenezca a la OTAN. Sí, es cierto, Europa se está queriendo ganar la confianza de Ucrania. Ucrania quiere entrar, formar parte de esto. Pero ya se terminó el comunismo. ¿Es peligroso esto? Sí, es peligroso, porque si Ucrania forma parte de la OTAN, es decir, el pacto militar de Estados Unidos-Europa, van a poner misiles con toda seguridad en Ucrania. Y ya, aunque no haya comunismo, Estados Unidos puede apuntar con misiles a Rusia y apoderarse de Rusia, solamente con una amenaza de lanzar misiles contra Moscú. Antes de que pase eso, Putin prefiere lanzar misiles contra Ucrania. Entonces, hay una lógica. Yo no digo que eso esté bien o está mal, eso es otro problema aparte. Pero lo que digo es que mucha gente no entiende las noticias porque no sabe historia y porque no sabe nada de política.
Entonces los informadores informan rápidamente lo que les da la gana, y tan rápidamente a través de las redes sociales, las redes informáticas, que la gente no tiene tiempo de analizar. ¿Qué tiempo tiene la gente de analizar lo que ve si la gente no ha estudiado como para analizar qué es lo que ve? Hasta las fotos pueden ser mal interpretadas. Te mandan una foto de lo que está pasando en Ucrania. Pregunta número 1, ¿tú conoces Ucrania? ¿Es cierto que eso es Ucrania? ¿Es cierto que esa es una foto de ahora y no de hace 15 años atrás? Por ejemplo. ¿Cómo sabes? ¿Hay fotos? Sí, hay fotos. ¿De cuándo son? ¿De qué lugar son? ¿Tú conoces Ucrania? A lo mejor eso no es Ucrania. Así que, vean, el avance de la informática nos ha hecho bien y mal al mismo tiempo, porque las noticias importantes vienen rapidísimo, pero las noticias fraguadas, las noticias falsas, también vienen rapidísimo. ¿Y cómo podemos saber cuál es la verdad? Junto a esto se han disparado muchas otras cosas, ¿no es cierto? La pornografía, cuestiones delincuenciales, aparecen también más rápido y hay menos control sobre este tipo de cosas. Antes, cuando yo era chico, la pornografía estaba en algunas revistas, algunas publicaciones, que alguna persona se los compraba de manera muy, muy especial. O habían algunas películas prohibidas para menores de 18, a veces para menores de 21 incluso, donde habían algunas escenas relativamente libres de sexualidad. Pero actualmente cualquier chico puede tener acceso a videos pornográficos, a contenidos sexuales en películas, en, en textos, en fotografías, en todo. Es fácil que hoy en día cualquier persona pueda tener acceso a cualquier cosa si sabe utilizar bien el Internet. Te pueden decir, esto es prohibido para menores de 18 años. ¿Tú tienes 18 años? Sí. Listo. Pasan la información. O sea, ¿cómo van a hacer para saber los tipos que están expandiendo este material si esa persona del otro lado tiene 18 años o no? No lo saben, no les importa. Y lanzan el material. Entonces los chicos de hoy tienen acceso a un material que antes estaba reprohibidísimo. Que esto esté mal o esté bien depende también de cómo esos chicos hayan sido formados en su casa con respecto a cómo interpretar la sexualidad. Y eso sigue siendo un problema complicado. Entonces, el mundo informático que ha aparecido de pronto, así de golpe, es un mundo con muchas cosas buenas, pero también con muchas cosas, yo diría, por lo menos, por lo menos conflictivas, por lo menos conflictivas. Y sabemos que hay algunos canales, algunos lugares informáticos que son definitivamente malos y peligrosos. Eso se sabe. Y hay diferentes maneras de tratar de parar esto, frenarlo, pero cada vez es más difícil frenar todo esto. Ya casi pareciera que no se puede frenar nada. ¿Y qué hacemos? Vuelve la gran pregunta. ¿Cómo encaramos esto? Entonces, esto va a un nivel mucho más grande de lo que podemos estudiar en la psicología social actual. Y los psicólogos sociales están tratando de estudiar este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con las redes? El tema de red hoy en día ya no es la red social de tu familia o de tus amigos, ni siquiera de tu país. El tema de las redes sociales ahora es internacional. Se puede tener acceso a cualquier cantidad de material, visual, auditivo, de todas maneras, pero rápidamente, instantáneo. ¿Cómo detenemos esto? O hay que detenerlo, o hay que reconsiderarlo, o hay que
manejarlo adecuadamente, responsablemente, pero ¿quién lo hace? Los gobiernos. Es peligroso. Si un gobierno está encargado de regular toda la información, sí podemos hacer que ese gobierno trate de que no haya información sexual o de cuestiones prohibidas para menores, sí podríamos lograr eso. Pero al mismo tiempo, si el gobierno toma partido y controla todo tipo de comunicación, inclusive la comunicación por Internet, un país puede quedar relativamente aislado. Porque está bien, con el Internet yo puedo enterarme de lo que pasa en cualquier parte del mundo y puedo tener otras opiniones. Pero ¿qué pasa si me controlan el Internet y no me dejan ver las cosas que yo quiero ver? Por eso los cubanos han tardado mucho tiempo en permitir el uso del Internet. Por eso los cubanos quieren vivir como si estuvieran en el año 40 o 50. Porque no se atreven, no saben cómo manejar el gobierno cubano, toda la avalancha de noticias y de posibilidades que hay ahora. No saben cómo controlar todo esto. Por eso han dado vueltas y vueltas para mantener al país en la década del 50, del 60, ¿no es cierto? Pero no puedes mantener un país atrasado de noticias. Tampoco eso es bueno. Entonces, en sucesivas clases yo les voy a dar dando una idea de cómo veo yo todo este mundo de las redes sociales hoy en día, pero refiriéndome a las redes informáticas, a las redes sociales informáticas. Y necesito que ustedes también investiguen. Les voy a poner buena nota si me hacen investigaciones de esta naturaleza cuando hagan los trabajos de grupo. Ustedes ya han pasado conmigo FENO 2, ya han pasado Social 1, saben lo que es un trabajo de grupo. Entonces, cuando hagan los trabajos de grupo, si toman este tema de las redes informáticas y su influencia en las redes sociales, ahí, si me hacen un buen trabajo, no solamente les voy a poner notas, sino que si el trabajo es bueno, lo voy a incorporar a la cátedra. La cátedra va a tener entre su bibliografía el trabajo que ustedes propongan como investigación con sus nombres. Pero es necesario que hagamos entre todos el esfuerzo de entender bien qué está pasando. Por eso me parece que va a ser adecuado, ya, aunque sea por una vez, salirse del esquema de los libros, de los textos oficiales. Ustedes ya son grandes, ya están en Social 2. Conmigo han pasado FENO 1, han pasado Social 1, ya están en Social 2. Considero que ustedes ya, como estudiantes, ya tienen la madurez suficiente como para poder producir un material que sirva para la misma cátedra. ¿Sí? En lugar de que yo les dé el material, como quien le da alpiste a los canarios, como quien le da la comida a sus amaestrados. Prefiero que ustedes hagan una investigación. Les he dado el tema, les he dado las coordenadas, como para que sepan de qué se trata el tema, como para que sepan a dónde voy yo con este tema. ¿Qué es lo que yo propongo? Propongo que hagamos una investigación sobre la influencia de todas las redes sociales, especialmente por Internet, y cómo nos influyen esas redes. ¿Y qué habría que hacer para parar un poco esa influencia? ¿O cómo alertar a la gente sobre eso? ¿Qué pasa con las fake news, las noticias falsas? ¿Cómo hacemos para parar una noticia? Primero, ¿cómo hacemos para reconocer una noticia falsa? Y segundo, ¿cómo la podemos combatir? Así que este es el tema central a partir de ahora para Social 2. En este tema pueden caber muchos otros temas, incluso de Social 1. Pero si ustedes me ayudan a investigar este tema con todo el material previo que tenemos, quién sabe, podemos aportar algo que se está investigando actualmente. Y la investigación que podamos aportar a lo mejor es bueno para todo el mundo virtual que tenemos actualmente.
¿Listo? Hasta acá nomás, chicos, para que se entienda bien hacia dónde voy con esta clase de ahora. Gracias, chicos. Chau, chau.